Hace unos días se llevaron a cabo una serie de enmiendas a legislación vigente. Fueron muy amplias, hubo de todo tipo de sorpresas, pero creo que a mí me pareció sumamente importante lo acontecido con el servicio de salud, el sistema de salud mexicano. Recordará usted que hace apenas algunos años se creó el INSABI para reemplazar al Seguro Popular, pues ahora ya se ha decretado su extinción para pasar todos los servicios que tiene el INSABI a lo que se denomina el IMSS Bienestar. Este es un tema complejo, pero que a todos nos llega, porque todos tarde o temprano tenemos problemas de salud. Yo quiero agradecer la presencia en este espacio de Salomón Chertorivsky, quien fue secretario de Salud, quien fue también comisionado del Seguro Popular. Actualmente es diputado federal por el Partido Movimiento Ciudadano. Salomón, siempre es un placer hablar contigo. El presidente insiste, lo ha dicho 1000 veces, que el Seguro Popular no era ni seguro ni popular. ¿Qué piensas de eso? Pues es una mentira en el más amplio sentido. Es una frase coqueta que el presidente acuñó en el 2003-2004, cuando se estaba discutiendo la creación apenas del Seguro Popular, y él pues era opositor a todo lo que propusiera el gobierno federal, el gobierno del presidente Fox. En ese entonces, cuando Julio Frenk empieza a negociar con los estados, después de tener un piloto, de tener la evaluación de por qué iba a funcionar y explicar cómo era el camino para ir a la reforma de ley que diera paso al Seguro Popular, el actual presidente siempre se negó. Tuvo que ser hasta la administración de Marcelo Ebrard cuando el Seguro Popular entró a la Ciudad de México. Pero además, insisto, esto es en 2003-2004, pero esa frase se quedó hasta el 2018. ¿Como una frase política? Como una frase, sin importar, Sergio, toda la evidencia, toda la investigación, todos los estudios que se generaron en 15 años. ¿Sí fue bueno el Seguro Popular? ¿Sí ayudó a dar servicios de salud a quienes menos tienen? Lo digo con toda puntualidad y con la evidencia, no hay otros datos. El Seguro Popular fue importantísimo para cerrar la brecha que existía entre las personas en México que tenían derechohabiencia a la seguridad social y quienes no la tenían. Atendió en su afiliación a 53 millones de mexicanas y mexicanos, e incrementalmente fue logrando mucho mayor financiamiento, mayor contratación de médicos y enfermeras, mayor infraestructura y capacidades para atender en el país y atender una cartera muy amplia de todos los servicios que cualquier persona pudiera necesitar. Y quiero insistir, Sergio, lo que había en 2018 era un cúmulo suficiente de evidencia para saber qué sí funcionaba y había que continuar, qué era mejorable y qué definitivamente había fallado. O sea, sí había cosas que mejorar. Por supuesto. En 2019 se emitió nueva legislación, se extinguió el Seguro Popular y a partir del 1 de enero del 2020 empezó a funcionar el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar. Sí. Ahora lo están quitando, pero pues ¿cuál es la evaluación de estos 3 años de operación del INSABI? Déjame hacerlo en 2 pasos. Primero, la desaparición del Seguro Popular sin más es en sí misma es el primer gran error. Es decir, destruir todo lo que había, borrón y cuenta nueva, es el primer gran error. Se crea una institución que nunca tuvo reglas claras, que no tuvo certezas en las cosas que el Seguro Popular se había logrado dar ciertos gradiales de certeza, por ejemplo, en qué paquete de padecimientos te iba a cubrir. El tener un paquete claro lo que le da es, al final de cuentas, exigibilidad al derechohabiente. Sí, si está incluida tal enfermedad, oye, tú como institución me tienes que dar... Aquí mi cartilla dice que el cáncer de mama me lo atiende. Bueno, las instituciones procuran, o más bien lo hacíamos al revés, no se establecía la universalidad de una enfermedad, de un padecimiento, si no estabas claro que tenías, por un lado, las capacidades médicas para poder atender ese padecimiento. O sea, no decías que ibas a atender cáncer si no podías atender cáncer. Porque pues es un engaño. Decir todo para todos gratuito es en sí mismo nada para nadie. Ahí está el punto. El presidente parece obsesionado con que el servicio deba ser gratuito. El Seguro Popular cobraba cuotas, no a todo el mundo, no a todo pero el mundo. Cobraba cuotas a cierta parte de los usuarios. Y el presidente dice que nosotros vamos a ser como Dinamarca si quitamos todas las cuotas. Para empezar,
La última vez que vi el sistema de Dinamarca sí cobra cuotas, Sí. pero la pregunta ¿es tan importante no cobrar ninguna cuota? No, está mal dicho, está mal pensado. La gratuidad en sí mismo es una mentira porque pues Siempre pagamos paga con alguien, ¿no? nuestros Sí. impuestos el servicio. Lo que había de manera muy puntual en el Seguro Popular es una cuota del gobierno que equiparaba a lo que el propio gobierno con los impuestos de todos ponemos para la seguridad social, otra cuota del gobierno que reemplazaba a lo que en la seguridad social ponen los empleadores. Ujú. Y había una tercera parte que es la que tocaba poner al afiliado como ponemos en nuestra cuota obrera. Todo el Ahora, que lo tiene que me decía un médico una vez es que quitaron la cuota, pero no la sustituyeron con nada. La eh, cuota que pagaba el usuario. no, es que se pagaba Ujú. en algunos, Sí. porque hasta el decil 6 Ujú. estabas exento de cuota, había Sí, o sea, cuota los más cero. pobres no No pagaban. pagaban, que eran la mayoría de los Sí. afiliados al Seguro Popular, es decir, la población que pagaba algo era mínima. Ahora, ¿dónde sí había una cuota de recuperación? En aquellos padecimientos en donde todavía no estaban al 100% cubiertos, que insisto, se fue haciendo de manera gradual. Tú primero cubriste el cáncer cervicuterino, que era el de mayor prevalencia en las mujeres del Seguro Popular a principios de este siglo, después de mama, después leucemia linfoblástica aguda. Fue Y que son incremental. las enfermedades más caras, ¿no es así? Son las más caras, Sergio, y además esas enfermedades al final representaban en frecuencia, en probabilidad de tener que ir a atenderte a un hospital, alrededor del 80% de las razones. Había otros tumores, había otras cosas que estaban en el otro 20%. ¿Qué pasaba con ello? Que tú llegabas al hospital y decían, esto no lo cubre El tu seguro. cartilla, tu Seguro Popular, pasa al servicio social. Se te va a hacer un estudio socioeconómico. No es que se te deje de atender. Si hay capacidades para atenderlo, se va a atender. Pero en base a ese estudio socioeconómico se va a determinar si hay una pequeña cuota de recuperación. La mayor parte de la gente, en base a ese estudio socioeconómico, realmente las cuotas de recuperación eran pequeñas. Pero ahí es donde las había, ¿no? Ahora, ¿el INSABI cómo funcionó entonces? Ahí, pues era una entelequia, porque nunca hubo reglas, insisto, no había certeza en qué cubría y que no solo decía todo para todos y Ujú. gratuito. No había afiliación. En el Seguro Popular lo que tenías era un padrón. Y tener un padrón es importante y hacer un registro de ese padrón es importante y pedir una consulta previa a ese padrón es importante, porque entonces vas haciendo un estudio epidemiológico de qué población estás atendiendo, qué necesidades tiene y te vas preparando. Si tú dices, no, ya no va a haber registro porque eso es tecnocrático, quien llegue con su credencial del Instituto Nacional Electoral será atendido. Pues bueno, pues te pierdes todas las oportunidades de hacer las cosas técnicamente confiables. Nunca hubo reglas certeras para la relación que se tenía que tener con los estados de la República. Esto es una cosa bien importante porque desde los 80 con el maestro Soberón, México determinó la descentralización. Entonces, en 40 años, quienes se especializaron en hacer la atención son los estados de la República, con mucha heterogeneidad, con estados que fueron muy exitosos, con estados que pues en eso y en muchas otras cosas no Se la quedaron atrás. han logrado, pero querer centralizar nuevamente la atención, pues te olvidabas de 40 años de experiencia, Sergio. Ahora se está mandando esta responsabilidad al IMSS Bienestar. Cuéntame en primer lugar qué es el IMSS Bienestar, porque es distinto del IMSS, supuestamente. Absolutamente. Dos problemas. Primero pasa, y me estoy adelantando tal vez, pero primero pasas la institución del INSABI al IMSS Bienestar con los mismos vicios, las mismas fallas y las mismas incertidumbres. Es decir, no resolviste nada. En estos años no aprendiste de tus errores y qué falló para corregirlo. Segundo, el IMSS Bienestar. Es un programa dentro del IMSS que se crea en los 70. Empezó siendo el IMSS Coplamar, después el IMSS Solidaridad, IMSS Progresa, etcétera. Era un IMSS para quienes no tenían IMSS, Era ¿no? un IMSS pequeñitito. Era un programa de atención básicamente en comunidades rurales. Atendía solo en 19 estados de la República, primero y segundo nivel de atención, es decir, lo básico.
Ahora, las diarreas, pues una consulta, te neumonías, ponían las vacunas, pero no el un cáncer, parto. No. Pero además, a ver, a esa misma institución que llegó a atender en sus momentos de mayor cercanía, llegó a atender a 11 millones quizá de mexicanos. A ese mismo programa, le estás pidiendo que atienda a 60 millones de mexicanas y mexicanos, mayoritariamente en zonas urbanas, y agregándole la alta especialidad, ¿no? Las enfermedades de catastróficas o de más alto costo. No tienen ni la experiencia ni las capacidades técnicas. Entonces, pues sí, estás pasando de un error, sin aprender de ese error, a un nuevo error que tristemente pues será un fracaso, porque que en este caso, Sergio, el error o el fracaso no se mide nada más en un fracaso político o que tiramos dinero, digo, pues el aeropuerto, Felipe, no es dinero nada más, que se invirtieron cerca de 500,000 millones de pesos en este tiempo del INSABI. En el INSABI, sí, que no es poco dinero. Pero aquí lo que pasó en términos de la atención a la salud de entrada, Coneval registra 15 millones de mexicanas y mexicanos que en 2018 declaraban tener un mecanismo para atender su salud y en 2020, apenas en 2020, ya no lo tenían. Según, se dejaron de hacer 40 millones de consultas, 7,5 millones de consultas de alta especialidad, 1.3 millones de mastografías, 1.6 millones de papanicolaos. Hay registrados 3,000 niñas y niños que fallecieron de cáncer por no tener medicamento, no por la enfermedad en sí misma. Si tú te vas al gasto de bolsillo, por ejemplo, aumentó del 2018 a la fecha en 40%, es decir, lo que tuvimos que pagar. Las consultas y atención en sector privado de las personas que no tienen derechohabiencia a la seguridad social creció en 100%. Hoy el 64% de las personas que hoy no tienen seguridad social, es decir, a las que tendría que atender el INSABI ayer, estaban yendo a servicios privados. Eso no pasaba en años recientes. Ahora, también hay una preocupación. Me dicen los especialistas que una cosa es el IMSS Bienestar y otra cosa es el IMSS. Y me dicen, no te preocupes, los usuarios del IMSS no se van a ver afectados. Pero para empezar, ya tienen el mismo director, es el mismo Zoé Robledo. ¿Qué tanto vamos a poder impedir un mayor deterioro del servicio en el Seguro Social por este hecho de que de repente entran 60 millones de pacientes nuevos? A ver, yo creo que de entrada, como lo dices, toda la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social va a estar tan apuntalada a cumplir el capricho nuevo del presidente que van a distraer recursos técnicos, tiempo y yo creo que recursos financieros, aunque no lo establece la ley, del propio instituto, que son de las cuotas obrero-patronales y que son de los derechohabientes del IMSS, lo van a distraer para poder lograr esta atención. Ya están distraídos los recursos para tratar de hacer que esto funcione. Entonces, si de por sí ya la atención de los derechohabientes del IMSS está mermada, yo creo que con este intento en el año y medio que queda, pues sí se va a ver perjudicada. Hay un sueño que es tener un mejor sistema de salud. No sé si como el de Dinamarca, pero por lo menos un sistema universal. Llevamos décadas diciendo qué tenemos que hacer para tener un sistema universal de salud. ¿Qué debemos hacer? Mira, de entrada necesitamos más dinero. No podemos construir Dinamarca si no le apostamos. Dinamarca gasta el 10% del PIB en salud y déjame México... ponerlo en términos concretos. En México invertimos en promedio 4,700 pesos al año por mexicano, mucho más los que están en Pemex, en la Marina, menos los que no tienen derechohabiencia, pero 4,700 promedio. En Dinamarca se están invirtiendo al año alrededor de 110,000 pesos más o menos. Los costos pueden ser diferentes, las necesidades, pero el dinero importa y muchísimo. Aún con ello es posible. Creo que tenemos que pasar a un sistema universal en donde la infraestructura instalada que tenemos en el país, sin importar el sistema al que sea, debe de atender a todos los mexicanos y mexicanas. Debe de haber una puerta clara
de entrada al sistema y ahí un mecanismo de referencia y contrarreferencia. Y necesitamos urgentemente, Sergio, porque con la transición demográfica y epidemiológica, si no cambiamos un sistema de ser netamente curativo a un sistema preventivo, no hay recursos que inyectes que te puedan alcanzar para lo que viene en envejecimiento y en tipo de enfermedades. Salomón Chertorivsky, diputado federal, exsecretario de Salud, gracias por esta conversación. El agradecido soy yo, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.